En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, ya que en tu designio tiene un sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntate. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel,
porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se habían metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira las aguas se agolparon, el oleaje se irguió como un gran dique y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo: iré tras ellos a alcanzarlos, repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada y los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendieron tu diestra y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Alabemos al Señor por su victoria. De pie. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre
Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él, alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, mi hermana y mi madre. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense. En la primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 14, se nos habla de este maravilloso acontecimiento donde el pueblo de Dios era casi alcanzado por el ejército egipcio y sentían que tenían todas las de perder, todas. Ahí fue donde en cierta forma les vino a ellos la desesperación. ¿Qué hacer? Al frente el Mar Rojo y atrás el ejército más poderoso del mundo entonces. Nadie esperaba ver aquel prodigio, nadie, porque todos empezaron a abuchear a Moisés, a burlarse de él. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que viniéramos a morir en el desierto? ¿Acaso no había tumbas en Egipto? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para que nos maten aquí? ¿Para dónde? O a espada o ahogados en el mar. Moisés, con mucha prudencia, no cayó en la desesperación ni el desánimo. Él simplemente le dijo a Dios: ahí está tu pueblo. Lo que me dicen a mí, ¿para qué nos sacaste? Te lo dicen a ti. ¿Para qué sacaste a tu pueblo? ¿Para qué hiciste que lo sacara? ¿Para que vengan a morir aquí? Moisés puso todo el problema en manos de Dios. Yo creo que él sabía que Dios tenía una solución, a lo mejor un viento con arenas ofensivas hubiera repelido al ejército egipcio, porque dice la Biblia que Dios formó una nube que para los israelitas era luminosa y para los judíos, para los egipcios era de noche. Los cegaba y de esa manera, dice, dificultaba al ejército egipcio que avanzara. Moisés sabía que Dios tenía una solución, él no sabía cuál. Pero dice, le dijo Dios a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Y Moisés obedeció, extendió su mano sobre el mar, obedeció lo que Dios le pidió, y con cuánta admiración vio que el mar se alejaba, se abría, formando, dice, murallas a los lados. Pero el fondo del mar no es una autopista,
El fondo del mar es escabroso, lleno de lodo seguramente, de piedras, ¿cómo podrá ser el fondo del mar, verdad? Muy difícil de avanzar, con barrancas, con grietas, todas las montañas. Sin embargo, dice Dios, trazó una calzada entre las aguas del mar donde el pueblo pasó a pie enjuto, seco. Enjuto quiere decir seco, suelo seco, suelo duro. Pues todos se quedaron sorprendidos, porque cual más diría, bueno, es que el viento sopló y hubo una especie de tsunami, que el mar se alejó, y entonces fue cuando pasaron corriendo. Sí, pero no era un charquito, no era un charquito, ¿verdad?, de 2, 3 metros, sino el mar Rojo, donde pasó el pueblo de Dios. Tuve el gusto de estar ahí y no se ve del otro lado, no se ve del otro lado, que sería, ahora es el canal de Suez, pero no se ve Egipto, no se ve. Como estuve en La Habana, en el Varadero, y muy bien que podía ver las costas de Miami, 90 millas, se ve, pero ahí en el Mar Rojo, para ver Egipto, no se ve. Eso quiere decir que son más de 1000 millas. El mar es ancho. No pasaron de un ratito para otro, no. A lo mejor el mar, la explicación del viento, ¿verdad?, que secó el mar, pues es natural. Ay, el piso, ¿cómo se secó? Ay, ¿y cómo pasaron? Es verdaderamente un misterio sorprendente para, dice, los judíos, los israelitas se llenaron de sorpresa y hasta de miedo, temieron a Dios, porque dice, finalmente ellos pasaron el mar, salvaron el pellejo, salvaron la vida, pero cuando vieron los cadáveres de caballos y de jinetes, de guerreros flotando en el mar, y el mar los arrojaba a la orilla, les entró miedo. Dios no tiene espada y mata, no tiene armas, no tiene bombas, y quita la vida al insensato, al necio, al perverso. Las aguas del Mar Rojo significaron una muralla de liberación, la libertad para el pueblo de Israel, pero también la muerte para los egipcios. Es interesante leer acontecimientos paralelos de la historia. Estamos allá en el 1500 antes de Cristo, y leyendo en los paralelos de la historia, efectivamente encontramos que el imperio del faraón egipcio sufrió una terrible y vergonzosa derrota por los hebreos. Fue tan dolorosa su derrota que quedó consignada en sus obeliscos de granito, de mármol, de piedra, donde grababan ellos sus grandes monolitos. Tienen la costumbre de hacer obeliscos. Monolitos quiere decir de una sola pieza, una sola piedra, donde inscribían la historia de ese gran acontecimiento. En algunos monolitos se encontraron la inscripción de esa terrible derrota. La liberación para el pueblo de Dios, el nacimiento del pueblo de Dios, el paso de la servidumbre al servicio, de la esclavitud a la libertad. Dice, los israelitas temieron al Señor, les dio miedo, porque vieron ese milagro. Habían visto otros, pero ese sí se considera que los sorprendió. Y así dice, creyeron en Dios y en Moisés su siervo. Pues ¿quién es este? Como cuando Jesús le dijo al mar y al viento, cállate, enmudece.
cuando se iban a hundir los apóstoles con Jesús, y el mar, dice, se cayó y el viento cesó. Y también los apóstoles dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Eso solamente se había visto en el Antiguo Testamento, solo Dios teniendo como instrumento a Moisés. Extiende tu mano y divide el mar. Divide el mar, ¿cómo? Si no es un refresco para dividir, no, es el mar. Para darle confianza al ejército enemigo y finalmente terminar con esa opresión. De muchas maneras, Dios, por medio de Moisés, trató de convencer al faraón que les permitiera salir en un buen plan, en un plan de paz, en un plan de cordial. Ya habían servido muchos años de esclavitud, ya tenían derecho. No quiso el faraón. Endureció más sus medidas, su prepotencia, su poder, para que finalmente se ahogara en el mar. Ahí se acabó todo. Y aquí empieza la historia del pueblo de Israel, como pueblo. Ese día, cuando viajaron a través de las aguas del Mar Rojo, era la primera luna llena de primavera, primera luna llena después del 21 de marzo, y por eso Dios le mandó a Moisés que ese día lo celebraran de manera permanente, para siempre. Y es hasta nuestros días. El mundo hebreo, el mundo judío celebra esa fiesta a la que le llaman la Pascua, el paso a través del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad. El nacionalismo hebreo celebra esa gran fiesta. Y por eso también nosotros, Jesús, primero vamos con Jesús, se reunió con sus apóstoles en la Semana Santa para celebrar esa fiesta. Y por eso nosotros tenemos la Semana Santa siempre en la semana de luna llena de primavera. La fecha de la Semana Santa la pone este acontecimiento, la primera luna llena de primavera. Esa es la Semana Santa. Mira hasta dónde llegan los hechos de la historia que se han mantenido para siempre. Bueno, pues son los datos, podríamos decir, históricos. Pero la reflexión espiritual es lo que ya decíamos hace rato. El ejemplo de Moisés, que ante los imposibles, hay situaciones imposibles que humanamente nosotros no podemos, aunque querramos, no podemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como Moisés, poner esa situación difícil, ponerla en manos de Dios y decir, Señor, bueno, dime a mí qué me toca para que yo lo haga, y muestra tu poder, muestra tu amor, muestra tu providencia, muestra tu grandeza, Señor, ante determinadas cosas que no podemos, aunque querramos, no podemos. Pero siempre dice, hay algo que nos toca hacer. A veces lo más simple, como le dijo Dios a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Bueno, ¿qué trabajo te cuesta? Dice, no, ¿por qué la voy a extender? Ni me va a obedecer. Extiéndela. Y a los demás, ahora pasen. Bueno, ¿quieren la libertad? Pues ahora pasen. Ay, no, está re lejos. Bueno, entonces si no vas a... Nosotros tenemos que hacer aquello que a nosotros nos toca, con diligencia, pero confiando siempre, poniendo siempre el problema en manos de Dios, como Moisés. Era la grandeza de la fe, la grandeza de la confianza de aquel caudillo. Y por eso dice, cuando vieron este prodigio, temieron a Dios y creyeron en su siervo Moisés. Demos pues un paso en nuestras vivencias diarias, en el crecimiento de nuestra fe.
Cuán grande sea nuestra fe como la de Moisés, así será la manifestación de la grandeza del poder de la providencia de Dios en nuestra vida. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias. Es nuestro deber y salvación, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos María Remedio Reséndiz Arredondo en el 11º mes de fallecida, Evelia Herrera García, Enrique Jácome Martínez, María Guadalupe Marín Palacios, Abel Flores de Coapacho, Sara Marín Palacios, José Luis Caballero Carrión, María Cristina Bañuelos Amador, Sara Olivia Benítez Flores en el primer aniversario de fallecida, Adolfo Castañeda Merino en el 8º mes de fallecido, Víctor Manuel Carmona Reséndiz, Sebastián Bonilla Juárez, Luis Gerardo Colotla Medina en el 3er mes de fallecido, y María Gracia Pomposa Sosa en el 6º año de fallecida. Así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Da la salud a los enfermos, especialmente de Trinidad Muñoz Vélez, de Julia Vargas de Rosas, de María Georgina Oliver Pliego. Atiende a las intenciones de Brasil Sánchez Flores, del Padre José Arturo López Cornejo, como acción de gracias por los 19 años de vida de Eric Fernando Martínez Muñoz. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la misma oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz. Paz sea contigo.
Se ponen de pie. Oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con los sacramentos celestiales imiten sin cansancio los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logremos estar en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado.